Buenas tardes, espero se encuentren muy bien. Y el día de hoy lo que vamos a hacer es partir justo donde habíamos quedado en la clase anterior, que era precisamente cuando íbamos a ver las reglas del álgebra de Boole. La verdad es que muchas de estas reglas ustedes ya las han visto probablemente en, en lógica proposicional, en álgebra. Así que más que nada un recordatorio, lo vamos a conectar con cómo lo vamos a ocupar en el curso. Y vamos a ocuparlo el día de hoy para también simplificar funciones. Vamos a ver lo que son las funciones lógicas y vamos a empezar a simplificarlas ya. Bueno de solo ver teoría, ¿cierto? Entonces, primero, ¿qué tenemos por acá? Tenemos las siguientes reglas. Miren. Vamos a sacarla acá. De hecho, voy a poner la tableta. Ahí sí. Clase número 11, si no me equivoco. Bueno, sí, 11, porque la otra era la 10. Ahí. Y estamos a jueves 9 del 9 del 2021. Del 9 del 2021. Vamos a ir, entre comillas, comprobando algunas de esas reglas. Y para que ustedes vean la lógica que seguimos al momento de comprobarla. Ahí. Ya. Entonces, estas son las reglas básicas que vamos a utilizar, que nos van a servir para poder simplificar expresiones booleanas. ¿Ya? Recuerden que son expresiones que son evaluadas solamente a 0 o a 1, así como las variables que tenemos acá. Primera, claramente si tenemos el a, en este caso a puede ser cualquier variable, ¿cierto? Más 0 va a ser siempre a. Porque obviamente si es que el a es 0, va a dar 0, y si es que el a es 1, va a dar 1. Esa es la lógica que seguimos. Acá tenemos también que a más 1 va a ser siempre 1. Estamos hablando de una suma lógica en este caso. También si es que el a por 0, o el a lo multiplicamos por 0, nos va a dar 0. Va a dar lo mismo lo que sea el a, ¿cierto? 0 o 1 va a ser 0 igual. Acá tenemos que si multiplicamos el a por 1, eso va a ser igual a a. Vale, si va a depender exclusivamente de lo que, del valor que tenga. Si vale 0, va a ser 0. Si vale 1, va a ser 1. A más a, también vamos a ver que va a ser igual a a. ¿Por qué? Porque en realidad si es que el a vale 0, nos va a dar que la suma va a ser 0. Si el a vale 1, como una suma lógica, también va a ser 1. De ahí viene justamente esa idea. Esta expresión, o sea, esta regla, la 6, yo creo que es relevante que la escribamos acá. Además, todas se pueden deducir rápidamente. Miren, a más a negado. Dicen que es igual a 1. ¿Será tan así? Veamos. Tenemos que si es que a vale 0, ¿qué es lo que nos queda? Si el a vale 0, tendríamos acá 0 más 0 negado. 0 más 0 negado. Eso claramente va a ser 0 más 1, por tanto va a ser 1. Si es que el a vale 1, vamos a ver que eso va a ser 1 más 1 negado. Nuevamente nos va a quedar 1 más 0. Va a ser lo mismo, ¿cierto? Ya habíamos visto de que teníamos que era conmutativo en este tipo, esta operación, de la suma. Así que en realidad vemos que se cumple. Para el caso de a por a, nuevamente lo mismo. O sea, si el a vale 0, nos va a dar 0 el resultado. Si el a vale 1, nos va a dar 1. Se puede decir que son equivalentes. Tenemos también, para el caso de la regla 8, que si a por a negado, o si tenemos ese producto en realidad, vamos a ver que va a ser igual a 0. Si es que el a vale 0, podemos ver que nos va a dar 0 por 0 negado. Esto va a ser 0 por 1, lo cual va a ser en definitiva 0. Si el a vale 1, nuevamente vemos que va a ser 1 por 1 negado, eso va a ser 1 por 0. Nuevamente 0. ¿Sí? Se fijan que en realidad se cumple. Estas expresiones que pueden parecer bastante simples, la verdad es que son muy útiles al momento de simplificar funciones. Nosotros las vamos a poner en práctica en breve. 9. Doble negación va a ser igual a A. Efectivamente. Doble negación va a ser justamente A. O sea, si yo tengo que el A vale 0 y lo niego una vez, me queda 1, y si lo vuelvo a negar, me va a quedar 0 de nuevo. Y lo mismo si es que partiéramos en 1, ¿cierto? 10. Esta es una expresión bastante interesante. A más AB nos dicen que es igual a A. La verdad es que aquí lo que hacemos es poner en práctica lo siguiente. ¿Se acuerdan que vimos la clase pasada que nosotros podíamos factorizar? O sea, si yo factorizo por A, me va a quedar 1 más B. ¿Qué es 1 más B? Las tenemos aquí mismo, ¿cierto? Acá está. 1 más B, o en realidad A más 1 va a ser simplemente 1. O sea, 1 más cualquier cosa va a ser 1.
Así que nos queda A por 1, y eso en definitiva es A. Muy bien. 11. Sería la que está acá. A más A negado B. A más A negado B. Eso nos dicen que es A más B. Vamos a ver. Déjenme arreglar un poquito que me quedó como la barra sobre la otra. Ahí. Ahí. Eso nos están diciendo. Por si acaso acá tenemos justamente una forma que se basa en los diagramas de Venn para comprobarla. O sea, se podría hacer con álgebra. La verdad es que cuando lo hago con álgebra pongo un término que yo sé que permite simplificar. Entonces un poquito de trampa. Con diagramas de Venn la verdad es que es entretenido. Fíjense que tenemos que la variable A se va a representar como un conjunto, ¿no? O el área que tenemos dentro de ese conjunto. Esta regla de A más B, o perdón, A más AB, ustedes pueden comprobarla. Fíjense bien que si tenemos que B vendría a ser otro conjunto, nosotros vemos que en definitiva el A intersección con B, que sería el producto, eso es muy importante. Nosotros estamos asumiendo que la intersección va a ser un producto y que la unión va a ser una suma. Importante, acá. A por B intersección. Y el A más B, una unión. ¿Se acuerdan de esos tiempos en que trabajábamos así? De hecho, no tiene que ser tanto. A menos que no sé, quizás la básica. Unión. ¿Se acuerdan del conjunto universo y todas esas cosas? Entonces, con estas consideraciones también hay una más que de hecho nos va a salir bastante. A complemento o A negado. Esto va a ser el complemento. Vale decir todo lo que no está en A. Estamos trabajando de esa forma. Todo vamos a ponerlo como cuando trabajamos con diagramas de Venn. Con diagramas de Venn. El producto es la intersección, la suma es una unión, y el complemento, o en este caso la negación, viene a ser el complemento. Diagramas de Venn. Entonces así podemos ver que en realidad decir que A más AB es como decir A más la intersección entre A y B. Va a decir esto que está acá más eso que está ahí, obviamente va a ser exactamente igual a A. ¿Se ve eso? Es medio extraño. Porque igual se puede, nosotros lo comprobamos, ¿cierto? Lo comprobamos desde el punto de vista algebraico simplemente. Factorizamos y nos quedó que era lo mismo. Esta es una forma gráfica de poder verlo. Porque también hay otras reglas que se pueden comprobar gráficamente, como la 11. Miren, acá tenemos esta expresión. Tenemos justamente A más A negado B. ¿Ya? Y nos dicen que es igual a A más B. Si tomamos en cuenta que en realidad ese A negado viene a ser finalmente todo lo que no está en A. Y saben que lo vamos a ir construyendo acá para que así sea más claro. Así va a quedar un poquito más claro en mi opinión. Si no, ustedes me dicen que no quedó claro. Ahí, ¿cierto? Tenemos nuestro universo, tenemos A y tenemos B. Vamos a poner al B en azul. Ahí, o más, ahí sí. Este sería B, ese sería A. Y decimos que el A negado vendría a ser todo lo que no está ahí. Vamos a pintarlo acá. Todo lo que no está ahí. Como que el destacador no era el mejor lápiz para esto, pero bueno, ahí lo vamos a hacer. Todo eso vendría a ser el A complemento. Todo eso es A complemento. ¿Ya? Y entonces, ¿qué queremos hacer ahora? Queremos decir que el A complemento lo vamos a multiplicar con el B. Vale decir, sería la intersección con el B. ¿Cuál sería la intersección entre A complemento y el B? Claramente va a ser solamente lo que está acá. Vamos a marcarlo de otra manera mejor. Esto. ¿Cierto? La intersección entre el A complemento y el B. Ahí. ¿Cierto? Eso que está ahí. Luego, eso tenemos que sumarlo con el A. Vale decir, va a ser la unión, ¿cierto? Así que si yo lo uno con el A, me va a quedar una cosa así. ¿Y qué sería lo que tengo marcado ahora? La intersección de el A negado, ¿cierto? El A complemento, y B más el A
va a ser justamente la unión de ambos, ¿cierto? Así ustedes pueden ver que podemos comprobarlo gráficamente si tenemos en cuenta, ¿cierto?, esas reglas. Ahí nos queda. ¿Sí? Nos quedaría que efectivamente tendríamos que A más A negado B es igual a A más B. Aquí aparece lo mismo, ¿cierto? Pero ya está como dibujado, por eso es que me ha entretenido dibujarlo. Lo que pasa es que queda un poquito más desarmado. ¿Se entiende eso? De una forma un poco más gráfica de poder comprobarlo. Y tenemos otra regla, tenemos la 12. Déjenme ver la 12 dónde está. La regla 12 nos dice, esta regla en realidad es bien directa, miren. Esta regla lo que dice es lo siguiente, o cómo la podemos nosotros comprobar rápidamente. Basta que empecemos a multiplicar, miren. A más B por A más C, yo los puedo multiplicar tal como si fueran dos monomios, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso? ¿O eran binomios? Creo que eran binomios, de hecho. Nos queda así. El A por A va a ser AA. Luego el A por el C va a ser AC. Después nos va a quedar, ¿qué cosa? El A por el B. Recuerden que esto es totalmente mutativo. Y después nos queda el BC. ¿Qué podemos hacer acá? Ustedes van a notar que el A por el A, vimos que era justamente A. A más AC más AB. Y esto más BC. Y por último, si yo factorizo por A, fíjense lo que sucede. Me queda 1 más C más B. ¿Y qué pasaría entonces? Claramente esto que está acá va a ser 1 más cualquier cosa. 1 más cualquier cosa, como vimos, nos queda justamente 1. Por tanto, todo eso es igual a 1. En definitiva, nos va a quedar que esta expresión va a ser A más BC. Esto es que la vamos a poner ahí, de hecho. ¿Sí? Se dan cuenta que en realidad era un poquito de álgebra, no mucho más que eso. Con esa regla nosotros ya podemos resolver bastantes problemas. ¿Sí? Así que, al menos las que son, yo diría, las que no son como tan directas, tan triviales, porque hay otras que son bien directas, ¿cierto? Las hemos estado comprobando. Y ahí nos queda muy parecido. De hecho, nos queda igual. Muy bien. Ahora, teoremas de De Morgan. ¿Se acuerdan de De Morgan? De Morgan lo que nos decía, ¿cierto?, es que habían dos teoremas y que en realidad se basan, se relacionan con las puertas NAND y las NOR. ¿Qué recomiendo yo siempre en esto? Más allá que verlos desde el punto de vista como dos teoremas, verlos de la siguiente manera. Miren cómo los vamos a presentar. Vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir que podemos reducir los teoremas de De Morgan a solamente una frase, un enunciado. Teoremas de De Morgan. Y lo vamos a enunciar así. De hecho, va a ser, si se tiene, esto lo estoy creyendo yo, en realidad, vamos a poner entre muchas comillas. Si se tiene una suma o una multiplicación, una operación de suma o multiplicación, eso no es una M, ahí sí, o multiplicación negada, esta será igual a la operación contraria, operación contraria con los términos negados. Puede sonar medio raro, ¿cierto? Ahora vamos a ver, porque además digo que es la operación contraria, ¿sí? Es como, sería darle muchas comillas a todo, ¿cierto? ¿A qué me refiero con eso? Miren, comillas a las comillas. Si tenemos A más B, esta es una operación que es de suma, lógicamente, y está negada, yo puedo decir que esto va a ser igual a, cambio la operación, me va a quedar entonces ahora
una multiplicación en vez de una suma y voy a negar los términos. Esto voy a tener que mejorarlo, sí. El contrario me está haciendo mucho ruido. Vamos a quitarlo. Vamos a ponerle a la operación, a la otra operación. Otra operación. Con los términos negados. Igual hay un límite entre las cosas que puedo escribir, ¿cierto? Está bien doblar un poco las reglas, pero ya me estaba pasando. Así que bueno, como les decía, si tenemos una suma que esté negada, nosotros lo que vamos a hacer es cambiarla por una multiplicación con los términos negados. Si tenemos una multiplicación negada, nos va a quedar una suma, pero con los términos negados. Eso es. Ahí está mejor. No es bien preciso, pero al menos la definición, pero me refiero a eso. Si tenemos una suma, la cambiamos por multiplicación y negamos los términos. Si tenemos multiplicación, la cambiamos a suma y negamos los términos. Eso es. También podríamos tener más elementos, o sea, más literales, miren. Ejemplo 2. Yo podría tener acá A más B más C, todo negado, y sin ningún problema podría cambiarlo ahora por una multiplicación de 3 términos, donde cada uno de ellos está negado. Totalmente válido hacer eso. O también lo mismo acá. Vamos a ver acá un X y Z negado, y nos va a quedar, ¿cierto?, ahora como la suma de los términos negados. ¿Sí? Así tal cual. ¿Se entiende? Bueno, ustedes ya lo habrían hecho seguramente, me imagino. En álgebra, hace unos años por ahí. Unos 3 años, algo así. 2 años. Muy bien. Algo muy importante es lo siguiente. Muy, muy importante. Que es un error muy común. A, B, en realidad A por B, todo negado, es totalmente distinto que A negado por B negado. Claramente, ¿cierto? Vemos que en realidad si yo le aplicara De Morgan a esto, ¿cómo quedaría? Tendría que cambiar la operación. Fíjense bien. A, B negado sería algo así, como cambio la operación por una suma y niego los términos. ¿Se dan cuenta que esto de acá es totalmente diferente a eso? Totalmente diferente. Así que es muy importante. No se vayan a equivocar en eso. Que por algún motivo siempre veo ese error por ahí en algún momento. Así que bueno, aquí se conecta con las puertas. La verdad es que nosotros lo vamos a ver desde el punto de vista de cómo lo vamos a usar para resolver problemas. ¿Ya? Así que vamos a empezar ahora a resolver problemas de la guía. Aquí también hay algún ejercicio si alguien los quiere resolver. Vamos a dejarlo hasta acá. Y vamos a ver la guía. Guía 1. Esta guía es versión 2. Interesante. Aquí tenemos problemas. ¿Les parece si resolvemos estos problemas? Vamos a llevar estos problemas. De hecho, me voy a ir llevando de a uno los problemas. Vamos a pegarlos por acá. Me voy a llevar este problema primero. Ese, y después me llevo los otros. Para que vayamos soltando un poco la mano. Tiene que ser pequeño. Me excedí. A ver, sí. Entonces, simplificar las siguientes funciones. ¿Lo ven bien? Me pueden escribir, me pueden poner que sí, que no. ¿Está bien? Muy bien. Ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Fíjense bien que acá mi recomendación es la siguiente. Primero, ¿qué es simplificar? Puede parecer muy evidente, pero yo creo que todas las cosas es muy bueno que uno las defina. Simplificar es disminuir la cantidad de términos, o sea, que haya menos de estos elementos que se están sumando, o, si no puedo disminuir la cantidad de términos, disminuir la cantidad de literales de los términos. Eso quiere decir que, por ejemplo, claro, me aparezca, por ejemplo, no sé, S sin una Z. Yo ahí, por mucho que me quede la misma cantidad de términos, que me quede más reducido alguno de ellos. Porque hay veces que uno hace un montón de álgebra y a veces no disminuye nada, ¿cierto? Entonces no simplifique. La cantidad de términos
Cuando hablo de términos me refiero a los que se están sumando en este caso. En otras situaciones van a ser los que se estén multiplicando. Eso vamos a ver posteriormente. Y o disminuir los literales de los términos. Ya como que no estoy escribiendo muy bien. Vamos a ponerle más empeño. Disminuir la cantidad de literales de los términos. Recuerden que los literales me refería a ese literal, ese otro literal, ¿cierto? Este término tiene 3 literales. ¿Ya? Eso es. De literales de los términos. Igual, ahí. De los términos. Entonces, partimos. Ya mucho preámbulo, ahora llegó el momento de resolver problemas. ¿Cómo nos queda? Mi recomendación siempre es, aunque suene un poco mal, atacar el término más pequeño. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, nosotros podemos hacer lo siguiente. Miren, vamos a dejarlo acá para tener las reglas a nuestra izquierda. Ya tenemos las reglas. Esto no, ¿cierto? Es lo que hicimos la vez pasada. Vamos a dejar las reglas más básicas. Estas reglas. Vamos a poner ahí bien chico. De hecho, me sirve tener esto así, dentro del documento. Lo copio y lo pego por acá. Ahí lo vamos a tener. Para que sea un recordatorio simplemente. Entonces, voy a ver ese término. ¿Por qué? Porque en realidad ese X que está ahí también aparece acá también. ¿Qué quiere decir eso? Que en realidad me conviene mucho el definirlo. Voy a llamarle F simplemente, ¿ya? Perdón, me conviene mucho factorizar por ese X. Yo pongo el X, acá me va a quedar 1 más. Después voy a tomar entonces el otro término, miren. Ese X, ese acá también está el X, y acá también está el X. Y me va a quedar así. Ahí me va a quedar 1, porque obviamente factoricé. Aquí me va a quedar IZ. Y acá, ¿qué me va a quedar? Únicamente el más W negado. Pero ¿qué pasa con todo esto? 1 más cualquier cosa va a ser 1. Por tanto, todo esto se convierte en un 1, efectivamente. Después seguimos. Nos queda otro término por acá. ¿Cuál vamos a agrupar? Ese X negado que aparece ahí, fíjense que lo podría dejar como junto con ese, ¿cierto? Este X negado con ese X negado Y, Z. ¿Sí? En realidad voy a factorizar por el X negado Y. Más X negado Y. Acá me va a quedar obviamente el Z más 1. Si mantengo el orden. Esto nuevamente, 1 más Z va a ser naturalmente 1. Voy reduciendo, ¿cierto? Y él, la verdad es que no lo podemos contar con nadie. Queda solo de momento. Vamos a ver si se mantiene así. Ahora, como esto es 1, obviamente nosotros vamos a tener, ¿cierto?, que va a ser X por 1. Lo podemos dejar, lo podemos quitar si queremos. Acá nos queda X negado Y por 1 más WZ. Naturalmente esto es igual a lo siguiente. X más X negado Y más WZ. Y mi pregunta ahora es la siguiente. ¿Podemos simplificar más acá? ¿O no podemos simplificar más? Más. ¿Qué piensan ustedes? Mientras yo me tomo un poco el té antes que se enfríe completamente. ¿Se puede simplificar o no se puede simplificar? Le dejé las reglas ahí al lado, ¿cierto? Con la 11. Muy bien, efectivamente, ¿cierto? Fíjense que la clave está en lo siguiente. En que tengo una variable, en este caso A, más ella misma negada por otra variable cualquiera. Y aquí me dicen que en realidad eso va a ser igual a la primera variable con la variable cualquiera, en este caso sería la B, ¿cierto? Que es esto que está acá. ¿Por qué lo menciono? Vamos a ver en un momento. Así que en definitiva me va a quedar que la F se va a poder representar como X más Y más WZ. Y la verdad es que ahí ya naturalmente no tengo nada más que hacer, ¿cierto? Ahí llegamos a la expresión más simplificada. Pueden ver que de cuánto, 1, 2, 3, 4, 5, 6 términos, pasamos únicamente a 3, y además los términos son relativamente pequeños, mucho más simples. Luego nosotros esto lo podríamos implementar, porque obviamente buscamos estas funciones implementarlas en el mundo real, con muchos menos elementos, muchas menos puertas lógicas que de las que vimos la clase pasada. Vamos a ver eso también. Sí. ¿Dudas? Bueno, en realidad vamos a preguntar si se entienden. Pensemos positivo, ¿cierto? Pensemos. ¿Se entiende lo que revisamos ahora? ¿Cómo lo desarrollamos? Pueden ver que usamos varias reglas por ahí. Muy bien. Vamos a resolver otro problema. Hoy día vamos a resolver el problema. Vamos a buscar el problema. Bueno, si encuentro donde dejé la guía, la tengo acá.
Ahí está la guía. Problema B. ¿Y saben qué? Voy a aprovechar de recortarlos todos. Me gusta que queden así, separados. Ahí quedó uno. Después vamos a sacar el otro. Está por acá. El C. Oh, vamos a ver si lo podemos recortar bien. Sí, lo recortamos bien. Por acá lo ponemos también. Ahí quedó el C. Y el último. Así después tenemos todo listo acá para llegar y operar. Como les decía, vamos a soltar un poco la mano. No son problemas tampoco tan complejos. Tampoco son los más triviales, pero sirven para eso, ¿no? Problemas que se dejan resolver con lo que hemos estado viendo hasta ahora. Acá, problema B. ¿Qué tenemos acá? Obviamente son, fíjense bien, son sumas que se están multiplicando. Son sumas, o perdón, productos de sumas, ¿cierto? Es un producto de sumas. Vamos a ver que eso vamos a utilizarlo y lo vamos a poder representar de una manera determinada. Así que, bueno, tenemos entonces la f. Nuevamente f se llama. Vamos a omitir las variables. Entendemos que depende obviamente de a, b, c, d y e. Y vamos a empezar a multiplicar. Multiplicamos estos términos con eso y después acá esos otros términos que nos den con los otros. Vamos a ver qué nos queda. Vamos a escribir entonces AB por C negado va a quedar ABC negado. Después, más ABD. Vamos a hacerlo paso a paso. Después nos saltaremos paso y todo lo que queramos. Acá, miren, C por C negado. Quiero que busquen por mientras qué sucede con ese término. C por D. Lo ponemos también. Y acá nos queda el C negado D. Mi recomendación es siempre que ustedes ordenen las letras, si aparecen, porque es mucho más fácil de verlas. A veces cuando uno tiene expresiones más largas, de repente podemos tener así, cosas así, y después aparece por acá de esta forma, y uno a veces se le pasa, no las ve, no ve que es lo mismo. Entonces, ordénenlas, va a hacerles el trabajo mucho más simple. No es tanto trabajo el ordenarlas, ¿cierto? Y nos facilita el poder verlas directamente y simplificarlas, si es que se puede. Así que nos quedó entonces, ¿dónde íbamos? En el D por el C negado, dejamos C negado D. Y por último, D por D. Estamos empezando, pero ustedes pueden ver que en realidad hay varios de estos que se van a simplificar súper rápido, ¿cierto? Después nos queda acá el C negado más el D más el E. Y vamos entonces a simplificar. ¿Qué tenemos por acá? Primero hay unos bien directos, ¿cierto? Esto de momento lo vamos a dejar como A, B, C negado, este A, B, D, más... ¿Qué pasa con ese? Sí, muy bien, Javiera. D por D va a ser D. Este va a ser 0, ¿cierto? Voy a ponerle otro color para que se vea bien. Ese es 0, evidentemente, si de hecho está acá. A por A negado es 0. Este de acá va a quedar así, va a quedar CD. Este queda tal cual, ¿cierto? C negado D. Y el D por D, como bien me decían, ¿cierto? Es D. Y esto lo dejamos tal cual. Ahora, como estamos recién empezando a operar así, estamos haciendo más pasos, no se preocupen. Pero hay algo que podemos simplificar casi de forma directa acá, dentro de este paréntesis. Nuevamente, nos vamos al término más pequeño, que es el D, que está repetido acá, y que está repetido acá, y que está repetido acá. Y lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a decir que yo tengo acá el A, B, C negado, después nos va a quedar más el D. Aquí vamos a poder factorizar todo. Voy a ponerle paréntesis cuadrado ya, para que así no se nos desordene. Nos va a quedar entonces el AB, eso que está ahí, ¿cierto? Más el C, más el C negado, que eso ya es algo, ¿cierto? Y más el 1. De hecho, tenemos otro 1 ahí, ¿cierto? Pero va a lo mismo. Al final, nos va a quedar que todo esto es 1. Acá no hemos tocado nada, ¿cierto? C negado más D más E. Y nos queda en definitiva lo siguiente. Lo voy a dejar ahora en paréntesis redondo. De hecho, te voy a haber puesto paréntesis cuadrado acá, ¿cierto? Me faltó. Me lo comí el paréntesis cuadrado. Ahí. No se quiere poner, ahí sí. Entonces, nos queda el A, B, C negado más D. Y le voy a poner paréntesis redondo, si era para que no se nos fueran a confundir y se vieran raros. C negado más D más E. ¿Sí? Aquí vemos entonces que en realidad podemos multiplicar nuevamente. Nos va a quedar que F va a ser igual a B, C negado. Como pueden ver ustedes, si tengo C negado por C negado, ¿a qué va a ser igual eso? A C negado, así que lo puedo poner una vez. ¿Ya? Así que nos queda así, más el A, B, C negado D,
aquí empiezan a ver ustedes que hay cosas que puedo simplificar, ¿cierto? Más el ABC negado E, por ahora lo vamos a poner, ¿cierto? ABC negado E, más, aquí vendría D por C negado, vamos a poner C negado D, siempre ordenando, más, aquí obviamente D por D es D, D, y nos queda el D, DE. Dije D. Ahí. ¿Qué podemos simplificar? Bastantes cosas, ¿cierto? De hecho, donde aparece el D, podemos eliminar S, podemos eliminar S y S, se van de una. Tal cual. Y además, se va S, pero lo vamos a hacer ordenado, ¿ya? Solo por esta vez. Vamos a factorizar el A, B, C negado. Aquí en realidad, como les decía, lo podemos dejar así. Así. De hecho, lo vamos a factorizar acá. Vamos a poner D. Vamos a poner en realidad 1. Vamos a poner el D y vamos a poner el E. Habían términos que se iban por dos lados, se iban por acá y por allá. Ahí. Nos queda 1. Eso ya se fueron, ¿cierto? Y nos queda simplemente acá el D, que va a ser C negado, más 1, más E, que nuevamente es 1. Así que en definitiva, ¿cómo nos queda la función? Nos queda solamente A, B, C negado, más D. Fíjense lo mucho que se simplificó. O sea, bastante práctico, ¿no? Desde el punto de vista de implementación de esto, es mucho más simple que la expresión que teníamos arriba, que eran como varias sumas que se estaban multiplicando. Ahí nos queda. Y aquí, ¿saben qué? También lo vamos a dejar encerrado, lo hemos ordenado. No, dejémoslo así, ¿no? ¿O no? Vamos a ordenarlo. Por acá. Si es que alguien tuviera alguna duda, por favor, que me comente, ¿ya? Una vez yo estoy asumiendo que estas cosas ustedes se acuerdan todas súper bien. Probablemente sí, ¿cierto? Pero nunca está de más el resolver alguna duda si es que la existiera. Que a veces uno, con tantas cosas que ve, se le pueden olvidar algunos detalles. Mientras yo ordeno aquí nuestro resultado. Ahí ve que es más colorido. Y vamos entonces a ver qué sucede acá. Tenemos otro problema por acá. Esto ya nos hacen trabajar un poquito más, quizás. Vamos a ver. Si es que se da el caso. Vamos a ver. F de A, B, C, D, y nos dan esta expresión. Obviamente aquí podríamos aplicar De Morgan, ¿cierto? O sea, lo podríamos aplicar directo. Pero ¿nos convendrá aplicar De Morgan directo? Vamos a ver. La verdad, es que de hecho no nos resulta más rápido aplicar De Morgan. ¿Por qué? Fíjense que acá tenemos, o sea, De Morgan acá arriba. ¿Sí? Fíjense este término. Este término es la clave. ¿Por qué digo que es la clave? Porque si yo a él le aplico De Morgan, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar un A negado, más un B negado, más un C negado. Y luego, como son términos de un solo literal, lo más probable es que me permitan simplificar todos los demás, o gran parte de los demás. ¿Cierto? Es bastante probable. Así que vamos a ver si es que tengo razón. Vamos a ver. Solución. Y aquí ustedes empiezan a notar algo que en realidad esto depende. El otro no puse solución, no le pongamos solución. Los demás, perdón, el álgebra de Boole requiere también que uno vaya viendo las reglas, que las reconozca. De repente podría hacer alguna simplificación en 2, 3 pasos y en otro caso, si yo no la veo, en 10. Por eso que depende del usuario, de la persona que está aplicándola, ¿cierto? Así que de repente hay unas situaciones en las cuales no nos quede tan simple, pero también que sí. Por eso es que vamos a ver después otros métodos que son sistemáticos. Acá yo voy a aplicar De Morgan. Ahí, ahí. Con la esperanza de que se simplifique más rápidamente. Ahí. ¿Qué nos queda? Vamos a ver. Vamos a poner acá la barra. Ahí ponemos la barra. Y vemos si podemos simplificar algo. Veamos. Bueno, inmediatamente yo puedo simplificar ese término. ¿Por qué? Porque factorizaría por el B negado, ¿cierto? ¿Qué más puedo simplificar? Ese término y ese término, porque simplificaría por el C negado, ¿cierto? Todos ven que lo que podría hacer, factorizar simplemente. Yo factorizo por C negado y se me van esos términos que tienen C negado. Factorizo por el B negado y se me va ese término que tiene el B negado. O sea, es una forma bien rápida de poder hacerlo. ¿Sí? Si alguien no lo ve, me dice nomás. Más A negado, más B negado, más C negado. Y ya nos quedó así. ¿Se dan cuenta? Y luego, ¿qué nos queda? Veamos. Nos quedaría lo siguiente.
yo podría factorizar acá y acá, o acá y acá. Y voy a factorizar en realidad estos primeros que están ahí. ¿Cómo lo voy a hacer? Miren bien. Miren bien lo que vamos a hacer, porque vamos a hacer A negado más AB más B negado y más C negado. Todo negado. ¿Podría aplicar alguna de las reglas que tenemos acá? Bueno, acá no, porque están acá arriba. Ahí la vamos a bajar un poquito. ¿Se podrá aplicar alguna de estas? ¿Qué me dicen ustedes? De hecho, hay una que se puede aplicar. Y para eso tienen que recordar algo que yo mencioné. ¿Qué dije yo respecto a la 11? Si tengo ese término más el mismo negado por cualquier otra cosa, me queda el término por esa otra cosa. O sea, y acá tenemos precisamente eso. Fíjense bien. Tenemos el A, que es el término que estamos viendo, más el mismo negado, el A, por otra cosa. Así que esto aquí va a ser igual al término más el B, para decirlo otra cosa nuevamente. Eso queda. Es lo mismo, ¿cierto? Solamente que está invertido. Pero es exactamente lo mismo. F va a ser igual entonces a el A negado más el B y más el B negado más el C negado, todo eso negado. Y ahora, ¿qué nos queda acá? Me salté algunos pasillos por ahí, espero que no haya inconveniente. Vamos a preguntar por acá. Claro, efectivamente, pero miren lo que va a pasar acá. Va a quedar efectivamente un 1. Muy bien, Kevin. Acá adentro podemos identificar que tenemos justamente el B más B negado, que sería eso. Por tanto, me va a dar 1. Me va a quedar lo siguiente, miren. Me va a quedar, de hecho le vamos a poner una pequeña guía ahí. Nos va a quedar el A negado más el 1 y más el C negado. Todo eso negado. Esto naturalmente abajo va a quedar simplemente 1 y el resultado va a ser 0. Ese es el resultado. ¿Qué les pareció? ¿Les gustan esos resultados 0? Los clásicos que aparecían cuando uno estaba, no sé, en álgebra y cosas así. Y uno decía, oye, no puede ser 0 porque el 0 por algún motivo siempre ha sido tan discriminado. Cuando es súper válido. Súper válido y por algún motivo el 0 no nos gusta. Muy bien. Da 0. Y ahora se pusieron un poquito más interesante al menos. Y nos queda el último. ¿Qué será este último? Bueno, si lo logro tomar ahí viene. No quería venir. Ahí. Vamos a dejar un tamaño similar. Recuerden que estamos simplemente ejercitando un poco, recordando cosas que hacíamos hace algún tiempo, poniéndolo en práctica. Y aquí, miren, fíjense bien que nuevamente tenemos una barra arriba. ¿Nos convendrá el factorizar? ¿Quién sabe? Vamos a ver. También podríamos quizá agrupar algunas cosas. Y ¿saben qué siento yo que nos conviene? Bueno, tenemos de hecho, si se fijan bien acá adentro, en esta expresión, este término está totalmente de más, porque en realidad se puede factorizar con cualquiera de los dos. Aquí también podríamos tener que eso es A más B, ¿cierto? O sea, hay varias, de hecho, simplificaciones. Vamos a hacer algunas de ellas. Miren lo que vamos a hacer. Vamos a poner acá primero la barra. No, vamos a poner la barra al final mejor. Voy a aplicar De Morgan acá, solamente para obtener lo siguiente, miren. Me va a quedar, ahora, en vez de una suma, una multiplicación. Y se van a negar los términos, ¿cierto? Eso va a quedar. Luego, acá miren lo que vamos a dejar. Vamos a dejar eso en verde. Nos va a quedar entonces el A más B. Eso lo vamos a dejar en azul. Aquí, naturalmente, yo puedo factorizar por cualquiera, por el A negado, por el B negado, y ese término se va a ir. Me va a quedar entonces solamente el A negado más B. Negado, ¿cierto? Y eso que está ahí, ¿saben qué? No lo voy a tocar, porque yo sospecho que por acá se va a simplificar algo. Va a quedar por ahí algún producto que me puede dar algún valor interesante. Vamos a ver. Ustedes si quieren lo pueden desarrollar, obviamente. Totalmente válido. Ahí. A negado más C. Acá nos queda una barra. Vamos a ponerla con la regla. Seamos ordenados. Ahí. Una barra. Y obviamente tenemos una barra arriba de todo. No nos olvidemos de ella. Que es bien importante, ¿cierto?
Y vemos que nos queda. Nos va a quedar F. Y tenemos entonces, acá esto va a ser A por B. Y aquí va a ser A más B. ¿Qué nos irá a dar acá? ¿Qué será eso? Vamos a ver. Profesor, una consulta. Dime. En la 11, ¿Sí? A más no A, B, ¿Sí? se puede decir como no A más AB es igual a A más B. En realidad tendría que ser acá. Siempre es Ah, el ya, término. ya, vale. ¿Ya? Gracias. Muy bien. Al final los que quedan son estos. S y S son los que quedan acá. Por eso nos quedó S, ¿cierto? Y S. Ahora, estábamos, ¿cierto? Copiando acá. Vamos a copiar eso. Ahí. Esperemos que le tome todo. Sí, tome todo. Muy bien. Ahí. Se quedó medio corrido, pero bueno, lo arreglamos. Y nos queda ahí. El bot ayudante. ¿Qué es eso? Ahí. Y nos queda la barra, no nos olvidemos, ¿cierto? De hecho, yo podría copiar todo tal cual y ir modificando lo que hay que modificar, ¿no? Ahí. Luego, ¿qué nos queda acá? Nos va a quedar A por A, en realidad AB por A más AB por B. ¿A qué es lo que es eso? ¿A qué es lo que es igual? Claramente ahí nos va a quedar AB más AB, ¿cierto? Y AB más AB es AB. Todo eso que está ahí va a ser igual al AB. Y de hecho, saben que lo voy a escribir bien para que quede como un apoyo. Va a quedar AB, A más ABB va a ser igual a AB más AB. Y eso es AB. Ahí. Y lo dejamos por acá, como un apoyo. Para que no pongamos eternas líneas ahí, ¿cierto? Y nos queda entonces así. Sería AB únicamente. Multiplicado por lo que está en azul. A negado más B. ¿Y saben qué? Ya había dicho recién que lo iba a dejar, iba a copiar todo nomás y iba a modificar lo que había que modificar. Así que vamos a hacer eso. Ahí. Lo copiamos. Lo pegamos. Siempre me queda más abajo, pero lo subimos, no hay problema. Ahí. Y nos queda ahí. Y acá dijimos que quedaba solamente la B. Borramos eso de ahí. ¿Se dan cuenta que no tenía ninguna relevancia ese término? No hacía ningún aporte, la verdad. Estaba totalmente de más. Nada con él, por si acaso. No es nada personal, pero era un poco redundante lo que teníamos ahí. Ahí. ¿Y qué nos queda? Bueno, esto por si acaso le voy a dejar ahí para que, por si hay dudas, ahí está, ¿cierto? Y acá nos quedaría ese último término que lo vamos a dejar así. Vamos a ver qué queda. AB más A negado más B negado. Acá naturalmente me va a quedar A por B, va a quedar A negado B, más A, B negado B. ¿Y eso qué es? Claramente ahí me va a quedar 0, ahí me va a quedar 0, 0 más 0 va a ser evidentemente 0. Así que en realidad eso que está acá, todo eso es 0. 0 directamente. Así que tendríamos F igual a 0 por este término que está acá, que lo vamos a copiar simplemente, copiar y pegar. ¿Ven qué resultado da ahora? Ya está listo, ¿cierto? Está listo en realidad. Solamente tendríamos que terminar de escribirlo. Ahí, 0, y le ponemos la barra encima. ¿Dónde quedó la regla? Ahí está la regla. Andaba arriba. No la había visto yo. Ahí. Ahí. Y nos va a quedar entonces lo siguiente. Esto va a ser 0 negado, y por tanto el F, ¿cuánto nos da? 1. Ese es nuestro resultado. Ahí. Ponemos ahí la línea nomás. ¿Sí? ¿Se entiende lo que hemos estado revisando el día de hoy? Son las 15:20.
Yo creo que por hoy día, si no tienen duda, yo creo que vamos a quedar hasta acá, porque ahora lo que nos viene para revisar es lo siguiente, miren. Esto es lo que vamos a ver en la clase siguiente. Hicimos varios ejercicios, unos más simples que otros, ¿cierto? Pero lo importante es que estuvimos, como les digo, soltando la mano con el álgebra. Notamos que depende mucho de que yo vea o no vea si se puede aplicar una regla. Me pueden quedar montones de pasos más o me pueden quedar menos pasos. Va a depender mucho del usuario, como les digo yo. Va a ser funciones lógicas. En realidad, más que funciones lógicas, porque ya estamos ocupándolas, representación de funciones lógicas. Y tabla de verdad. Representación de funciones lógicas. Todas estas cosas ustedes al menos las han visto, pero quizás de una manera ligeramente diferente. Por eso la vamos reconectando con lo que se ve en el curso. Tabla de verdad y también circuito, ya que estamos en eso. Circuito lógico. Porque ya tenemos todas las herramientas para poder verlo. Circuitos lógicos, ahí sí. Eso es para la próxima clase. Ay, mi nube, ¿qué le pasó? Ahí sí. Se ando deformando mucho, ahí sí. Bueno, dudas, comentarios, de cualquier tipo. Sigo varios problemas igual, miren. 4 de la guía. Comprobamos algunas reglas. Después lo voy a ordenar ahí para que quede bien el apunte. Bueno, si no hay más dudas, entonces por hoy día llegaríamos hasta acá. Les agradezco mucho su participación.